carrera. Son todas mis tareas de toda la carrera. Ok. Hola, yo soy Kat Rigoni, soy actriz, también soy dramaturga y guionista en formación y por ahí he hecho algunos trabajitos de dramaturgia y varios de guion. ¿Tú recuerdas cómo eras de niña? Ay, muy latosa, muy traviesa, me gustaba mucho como estar corriendo, jugando, brincando. Siempre me gustaron mucho las artes y me embobaba mucho cuando veía como bailarinas, bailarines, actores. Yo decía, ¡ah, qué hermoso! Y después descubrí que eso quería hacer. Ok. Y entonces justo en la infancia fue donde te diste cuenta o, ajá, como qué querías hacer, qué querías dedicarte. ¿Alguna vez dijiste, yo quiero ser? Sí, por influencias de la tele de Barbie, por ejemplo, yo quería ser bailarina y después como que no me latió tanto la idea de dedicarme solo a bailar y entonces dije, es que lo que yo quiero es el escenario, ¿no? Entonces esa idea se mantuvo ahí mucho rato, escribía mucho y ya como en la secundaria prepa me cayó el 20. Dije, claro, querías actuar. Cuéntame cómo fue así tu primer recuerdo de tu acercamiento con el teatro o la actuación. Así, el primer recuerdo. El primer recuerdo que tengo fue una obra como a los 2 años. Era de marionetas. Recuerdo que la escenografía era como de cajas. Bueno, era cartón y ya iban como saliendo los personajes. No me acuerdo de qué trataba, pero recuerdo que dije, ay, está padrísimo, ¿no? Como, no sé, y creo que en ese momento descubrí la teatralidad. ¿Cómo fue tu infancia? Eh, ¿De dónde crees que vengan como estas herramientas y estas habilidades que tienes desde niña? Yo creo que viene desde mis bisabuelos, de mi abuelo también. Yo tuve una infancia en la Ciudad de México, pero permeada del campo, del bosque, porque mi mamá es de un pueblo que se llama San José Villa de Allende. Y ese pueblo fue el pueblo de sus abuelos, ahí creció casi que toda la familia. Y fue muy lindo porque yo veía los bordados de mi abuela y yo pensaba que era un artista, ¿no? Y escuchaba a mi abuelo cantar en las fiestas y yo pensaba que era un cantante, ¿no? O sea, yo me quedé muy impactada por toda esta magia y por todo este arte que había en la familia. Mi mamá es muy buena pintora de cerámica y hace cositas. Entonces yo creo que esa habilidad de, de lograr ser artista viene de ahí. La diferencia es que a mí se me presentó la oportunidad de estudiarlo, ¿no? Que en otro contexto, en otros tiempos, tal vez a ellos no tenían esa opción. Era trabajar y trabajar. Pero estoy muy segura que si hubieran estudiado serían grandes artistas. Y entonces, ¿cómo fue ahora sí tu primer acercamiento, la primera vez que hiciste actuación? ¿Qué lo Fue, intentaste? fue en la preparatoria. Teníamos que meter una materia de arte forzosa. Yo escogí teatro porque me gustaba, dije, vemos. Y entonces conocí una compañía estudiantil y audicioné, ¿no? O sea, me mandaron un pedacito de texto, me lo aprendí, fui a un salón, lo dije, y ya después me dijeron que me había quedado con el personaje, me gustó, hicimos el montaje y pues ahí, fue en 2018. ¿Cómo entiendes la actuación? Creo que es primeramente un ejercicio intelectual, es a partir de un ejercicio intelectual reconfigurarte como persona para dar vida a un ser ficcional. Actuar es analizar un personaje y cambiar algunas cosas de ti para poder darle vida. ¿En algún momento tuviste pánico escénico? No como tal, pero sí han habido momentos en los que antes de salir a función, en la casi tercera llamada, esos nervios te dicen, ¡huye! ¿No? Pero al contrario, aprendes como a dominarlo así y dices, no, me quedo, sí puedo. Y creo que es lo que hace mágico con esta profesión, ¿no? Sentir eso cada semana o así. Pero como tal creo que nunca me pasó de paralizarme. ¿Cómo creas tu primera historia? La primera historia que escribí se llama Mariana, es una obra de teatro. Y fue
la prepa, iba en sexto de prepa y estaba como muy fuerte el ambiente político, ¿no? En mi escuela respecto a la situación de incrementos de feminicidio y violencia contra las mujeres. Entonces, yo también me sentí muy afectada por eso, me sentí como muy abrumada y busqué la manera de hablar de ello sin que necesariamente fuera una protesta directa, ¿no? Yo ya tenía como ahí unos ratos de conocer el teatro y dije, claro, es una buena manera de llevar un discurso a algo social y que probablemente tenga más impacto. Entonces fue de eso y fue creo que en 2019 cuando lo escribí. ¿Cuántos años tenías? 17. Okay. ¿Qué diferencia hay entre actuar en teatro y actuar en cine? La diferencia principal yo creo que es la parte de medios. Regularmente en teatro no tenemos un apoyo de micrófonos, no tenemos un close-up, ¿no? Entonces la actuación regularmente yo creo que empieza desde los pies, ¿no? Entonces el cuerpo debe estar en total disposición para que todo el público lo perciba. Además que es una experiencia distinta, ¿no? Creo que el teatro se sostiene mucho más del actor que del cine, porque en el teatro no todas las obras tienen música, no todas las obras cuentan con una escenografía muy vistosa, entonces el peso de llevar la historia o de transmitir el discurso cae mucho en el actor. En cine mi experiencia ha sido más como contenido, sobre todo, o sea, no es necesario expresar con todo el cuerpo, hay veces que es necesario un microgesto para dar a entender lo que queremos contar en imágenes y que también tenemos muchísimo más apoyo, ¿no? Visual, con sonido. La proyección de voz es muy distinta, ¿no? También en teatro y en cine. ¿Y cuál amas más? No puedo. Es muy difícil decidir, porque el teatro, como te digo, es una experiencia colectiva. No pienso que sea como actores aislados del público, ni escenógrafos aislados de actores. No, o sea, yo lo pienso como una comunión. Y eso es muy bonito, es algo que creo que no hay otra arte que te dé esto. Pero el cine también te da como la posibilidad de conocer tal vez más gente, de viajar tal vez más. Y el formato también te nutre mucho porque es muchísimo más íntimo, más contenido y es muy bello. Ambos tienen sus cosas bellas. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar siendo actriz? La incomodidad. Hay cosas muy incómodas y no es mala la incomodidad, pero creo que venimos de una formación o tal vez de una idea colectiva de que todo tiene que ser cómodo, tienes que estar feliz todo el tiempo y no necesariamente. En mi último proyecto filmamos en un lugar muy caluroso, muy húmedo, el maquillaje lo ponían y se escurría, entonces era lidiar con la temperatura, lidiar con situaciones bien difíciles porque es una historia muy oscura y con dos personas tocándote la cara todo el tiempo, te vamos a retocar, ese tipo de incomodidad uno la tiene que aceptar, ¿no? Tienes que hacerte amigo de eso y no pelear, porque sí es muy, muy difícil. Además que apenas pensaba que las historias que he contado como intérprete, todas son bastante oscuras, bastante densas, entonces también poner una barrera entre eso y lo personal, pues sí, es un reto. ¿Cómo te inspiras para escribir? De la vida diaria. Amo ver el metro, amo viajar en el metro porque escuchas cosas tan maravillosas con los compañeros de la facultad, escuchando el chisme de mi mamá. A mí me nutre mucho eso y creo que esa es como la materia prima de la creación, ¿no? O sea, la vida misma, observar a la gente. ¿Qué se necesita para ser una actriz o un actor? Voluntad, mucha voluntad, porque creo que ninguna carrera es fácil, pero especialmente la actuación en México creo que tiene una cosa más de resistencia, porque más lucha. No es un área laboral tan explotada en México, entonces es más difícil conseguir las cosas. Va a costar trabajo y hacer bien las cosas cuesta mucho tiempo,
muchas clases. Yo creo que se tiene que tener la voluntad de hacerlo para decir sí quiero y realmente hacerlo. Si metieras en una mochilita o en una bolsita lo que tú necesitas para ir a actuar, ¿qué meterías? Ok, ok, lo primero que meto a una mochila para actuar o para escribir es amor, muy cursi, pero verdaderamente creo que sin esta cosa tan humana no se puede actuar, porque al final, como te decía, es una cuestión de empatía. Eso, mucha disciplina, mucha voluntad, es lo que metería en la mochila. Obviamente mis básicos, que son básicamente todo. La mochila debe tener cosas de higiene personal, toallitas, crema, hilo y aguja, porque nunca sabes a quién se le va a escocer el vestuario. Mis libretos, mis textos, mis plumas para rayonear. Y eso. ¿Cómo memorizas un guión? Lo primero que hago es analizarlo, o sea, darle una leída en seco, entender de qué va, identificar al personaje, qué edad tiene, su contexto. Y lo voy diciendo, lo voy repasando, una, otra. Yo creo que sí, la repetición hace el maestro. Y irlo integrando hasta que pueda por fin decirlo. Hay una frase que me gusta mucho que es: no entiendas el texto, entiende la escena. Cuando uno ya tiene el concepto y de lo que está hablando, el texto viene casi que solo. ¿Por qué actuación? ¿Por qué actuación? También me lo pregunto. Pero creo que una de las cosas que me hacen sentir viva es eso, el poder pararte frente a un público, el tomar la responsabilidad que eso implica y tomarlo con la empatía y el amor. Creo que la actuación te permite no precisamente ponerte en los zapatos del otro, pero sí visualizar realidades distintas a la tuya. Y si lo haces desde el amor, creo que te nutre como persona a un nivel increíble, como artista. Y eso se lo pasas también al público, ¿no? Porque hay un receptor siempre cuando actúas. Entonces creo que es eso.